El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Ahí usted tiene la oportunidad de poner su caridad en manos libres de advertencia, manos no pecaminosas. Gente que solamente está imbuida de la mejor buena fe, cargado de ejemplaridad y modestia cristiana. Gente de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución que usted puede arrimar su hombro ahí para que muchos jóvenes que están en alto riesgo de caer en la delincuencia y en la vagancia puedan formarse como muy buenos ciudadanos, útiles, ciudadanos para el país. Apóyenlo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, voy a iniciar el programa con algunas actividades de dos bancos muy importantes que son anuncios de este programa. Y uno de ellos, el Banco de Reservas. El Banco de Reservas ha venido obteniendo una serie de logros que yo creo que es justo que la población conozca esas notas que a veces salen en los periódicos, pero no todo el mundo las lee y las pondera. Pero el Banco de Reserva ha estado sumamente activo en este año, en que ha estado al frente de ella, de esa institución oficial, pero con operaciones para el sector privado y público. Tiene esas dos variantes o esas dos corrientes del negocio bancario. Y eso le hace el banco más grande, más importante del país. Entonces el Banco de Reserva, en este año que ha estado al frente, una administración joven, como lo es Samuel Pereira Roa, un hombre jovencísimo. Y el banco, este año, Global Finance calificó al Reserva como mejor banco de la República Dominicana y del Caribe. Una revista especializada. Y nos distinguió, dice la nota, como el mejor proveedor de financiamientos de comercio exterior, mejor proveedor de servicios de cambio de divisas y mejor banco con soluciones de tesorería y administración de efectivo.
señores, y uno de esos se puede constatar. Si usted no es socio, o mejor dicho, cliente de los otros bancos privados, a usted no le venden dólares. Si usted no es cliente del Banco Popular, por ejemplo, el Popular no le vende dólares. Si usted necesitara una partida de dólares, por ejemplo, para viajar o para mandar a adquirir algún bien vía internet, qué sé yo. Pero los demás bancos también. Cosa que yo lo he criticado, pero usted va al Banco de Reserva, ¿cuánto que usted quiere? Tantos dólares tengan. Y se lo venden. Pero los bancos comerciales también le compran sus dólares, aunque usted no sea cliente, entonces le compran los dólares. O sea, una cosa que se ve mal, porque si hay dólares, no hay presión, la tasa no está siendo sometida a presión. Entonces, ¿por qué no le venden dólares a los clientes? Está bien que usted no puede ir a comprarle una suma de dólares al banco, que el banco interprete que ya eso no es con fines de turismo o de una adquisición de algo, ya es un negocio grueso, grande, y ya entonces eso hay que considerarlo para los socios, para los clientes, etcétera. Ok. Pero el Banco de Reserva no tiene, ahí sí es verdad que no hay problema con eso. El premio Mejor Banco del Caribe se ganó por primera vez en 2021. El premio de Mejor Banco de la República Dominicana lo hemos ganado desde el 2018, es decir, por 4 años consecutivos. Los premios de Mejor Proveedor de Financiamientos de Comercio Exterior, Mejor Proveedor de Servicios de Cambio de Divisas y Mejor Banco con Soluciones de Tesorería y Administración de Efectivo serían por 2º año consecutivo. Es decir, que el banco viene manejándose con un criterio muy profesional, no hay duda de ello, y el banco ha estado muy activo. Es decir, que esta administración le ha dado continuidad a las buenas medidas o buenas gestiones que vengan anteriores. Excelente. Yo creo que eso habla muy bien de lo que es administrar o gestionar un bien público como es el Banco de Reservas, que es un banco que es tan importante para las operaciones del propio gobierno, del Estado, en el sentido más amplio de la palabra. Hay que felicitar, además de los activos. Los activos del Banco de Reserva, señores, superan 829 mil millones de pesos. Es decir, que pronto estará ese banco en 1 billón de pesos de activos. Eso es ya considerable para una sociedad y una economía relativamente pequeña, un Estado pequeño, pero esa institución bancaria ha tenido comportamientos que hay que felicitar la administración del Banco de Reserva. El Banco Central ha señalado que la inflación durante el mes de septiembre fue de 0.45%. Dice que ha colocado la inflación acumulada de los primeros 9 meses del año, enero-septiembre, en 5.88. Estuvo en 7.98, 7.92, algo así. Baja ahora a 5.88. Y la inflación interanual medida de septiembre del 2020 a septiembre de 2021 se redujo a 7.74%. Ah, bueno, es la anualizada fue la que yo señalé anteriormente. Luego de haber alcanzado un punto máximo de 10.48 en mayo del presente año. El índice de precio al consumidor de septiembre de 2021 fue alimentos y bebidas, fueron los grupos de mayor aporte al crecimiento de ese índice de inflación. Alimentos y bebidas, todo el mundo sabe que los alimentos han ido creciendo el precio de venta. Bebidas no alcohólicas, al variar de 0.57%. Otro grupo que registraron aumento de precios que contribuyeron a la inflación, restaurantes y hoteles, 0.91, bienes y servicios diversos, 0.46, educación 1.65, vivienda 0.30 y así, transporte, muebles y artículos para el hogar. Entonces, esa
no hay duda que esa dinámica inflacionaria está influida por esa inflación, ese comportamiento de los precios del exterior. Y la gobernación del Banco Central tiene que ser honesta y señalar, como lo es, que hay una influencia muy fuerte. Por ejemplo, el costo del petróleo, $81 el barril, es decir, $19 menos de $100, que son precios respetables. Entonces, $81 el barril de petróleo. Los commodities como los granos, maíz, los lácteos, las grasas, los frijoles, todos granos en sentido general, precios muy altos. Entonces, esas materias primas que se usan, por ejemplo, para la alimentación del ganado porcino, aviar, equino, etcétera, eso incrementa, no hay duda que ha incrementado los precios localmente. Pero si hay un producto que incrementa, de verdad, que crea inflación, es el petróleo, porque el petróleo, entonces el transporte, los combustibles, los pasajes, se hacen muy costosos, muy caros, y la gente se desespera y tiende a molestarse, incluso a protestar en forma militante, porque a quien afecta en los bolsillos más es a los que menos ingresos tienen. Esa es una verdad que no se puede negar. Entonces, esa inflación, así como influye esa inflación importada, también las autoridades han señalado, puede ser una inflación, o es generalmente una inflación, que puede ser pasajera. Es decir, no podría tomar mucho tiempo, porque todas las economías del mundo están afectadas por ese precio del petróleo, los grandes y los pequeños. Entonces, no hay duda que hasta que eso no tienda a estabilizarse y a buscar un equilibrio, porque todo el mundo sabe que no es por falta de petróleo. El problema es que está restringida la producción de petróleo por un cartel petrolero que es la OPEP, más los otros socios que no son miembros de ella, pero que están afiliados, que están asociados o por lo menos pues que se han puesto de acuerdo para forzar la situación de que el mercado no se inunde y tenga precios como los hubo tan ínfimos, que prácticamente la industria petrolera estaba casi al borde del cierre, como se dice. No cerraba porque tenía clientes, clientes de más el mundo entero, pero el mundo estaba detenido por el asunto de la pandemia. Pero no hay duda que eso tendrá que estabilizarse, porque, repito, si los grandes toman medidas, como otras veces lo han hecho, para forzar a los petroleros que bajen los precios, uno sabe que ellos la toman las medidas y tienden a bajar. Porque un país como Estados Unidos sube o baja el petróleo. Si los americanos dicen que van a bajar el petróleo, y nada más tienen que decirle, oigan, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, mira, no me vuelen aviones durante un mes. Los barcos, déjenmelo en muelle. Los portaaviones y toda esa cosa, déjenmelo en muelle. Óigame, el ejército norteamericano se detiene un mes en muelle y en sus bases, y el mismo pueblo norteamericano, que también es un pueblo muy disciplinado en eso, dicen que van a tener 1 o 2 semanas restringidos los viajes internos de ellos, y que la aviación incluso americana va a bajar, y el petróleo o las refinadoras de petróleo se quiebran, nada más con Estados Unidos. Entonces, esta gente, estos petroleros, tienen, me imagino, un tope, tendrán un horizonte cuando tendrán que bajar, porque no van a mantener ese precio a esos niveles, porque el mundo es imposible a esos niveles de precio, habiendo petróleo, porque que hay petróleo de más. Hay petróleo de más todavía, como se ha dicho.
Pero uno sabe que la industria petrolera está amenazada también por los asuntos de las energías no convencionales, los carros eléctricos, etcétera, etcétera. Bueno, pero es interesante eso. Ahora, vi un homenaje, y he querido tomar estos primeros minutos, un homenaje hecho por un grupo de artesanos al gobernador del Banco Central, a Héctor Valdés Albizu, que con humildad franciscana, vamos a llamarle así, ha aceptado, porque los homenajes no se rechazan, y con esa humildad, repito, que le caracteriza a Valdés, y que Valdés es un hombre que habla poco, y no anda festinando cosas, y no se mete en cosas que no son de su incumbencia, que son su economía, y cada vez que habla, lo que habla es de economía, del Banco Central, de las actividades económicas, bien. Entonces ese grupo de artesanos le han hecho un reconocimiento a la trayectoria del gobernador del Banco Central. Destacan, es uno de los principales artífices de una eficiente gestión para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Creemos en la fuerza creadora del amor y del trabajo sobre todas las cosas, porque como dijera el filólogo español Manuel Albán, Dios da el talento, lo que nosotros ponemos es el trabajo, expresó Valdés Albizu. El gobernador estuvo acompañado de doña Clarisa de la Rocha y de Ervin Novas Bello, que son vicegobernadora y gerente respectivamente del Banco Central. La Fundación Barrial para el Desarrollo Comunitario Artesanal, FREBADECO, Julio César Ubiera, el presidente, destacó al momento de la entrega de la placa de reconocimiento el orgullo de incluir al gobernador entre los principales artífices de una eficiente gestión para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y en especial de una consistencia de la tasa de cambio del dólar. Este es un homenaje que yo lo resalto, porque es que viene de un sector que no va a buscar nada al Banco Central. Porque uno sabe cómo se entregan muchas placas y se hacen muchos homenajes, mucha gente, como se dice, para buscarse una cercanía o pedirle algo al propio homenajeado, porque hay cosas que se ven así. Pero esto se ve que es espontáneo, porque ¿quiénes son esa gente? O sea, el banco lo que hace es facilitar las políticas a través de la banca comercial para que le facilite los créditos a los pequeños, a las pymes, MIPYMES, y ellos deben ser de las pymes o MIPYMES. El banco no negocia directamente con ningún sector, simple y llanamente hace las políticas, aplica las políticas y esas políticas van por la banca comercial y la banca comercial actúa. La flexibilización financiera, pero esa gestión de Valdés, ya comienzan gente de esos niveles micro, porque aquí siempre se ha dicho que los grandes son los que se benefician del crecimiento económico. No, ese es un reconocimiento de que el crecimiento económico llega a sectores bajos. Fíjense cómo ellos manifiestan que esa estabilidad macroeconómica le da garantía y seguridad en sus pequeños negocios. Eso es muy importante. Yo le doy mucho crédito a ese reconocimiento que le hacen a Valdés, porque lo hace un grupo, repito, de pymes. No, eso no viene con el discurso ya, ese discurso retórico casi de izquierda, o mejor dicho, de izquierda, que todo se queda entre los grandes, que el crecimiento no se ve, que el crecimiento nada más beneficia a los poderosos, que los pequeños no tienen acceso al crecimiento y que dónde están esos números. Yo recuerdo una vez la expresión de un obispo católico ante unos informes de estos mensuales del IMAE que da el Banco Central. Ese obispo católico dijo una vez que el pueblo no come números. Entonces, es verdad que el pueblo no come números, pero esos números son avalados. Esos son los números que yo si produzco 1000 quintales de cebolla o de yuca, yo tengo que reflejarlo en números. Pero si no
Si yo digo que hay 1000 quintales en número y la yuca no aparece, el volumen, no aparece el peso, no aparece el volumen o no aparece la yuca en sí, entonces eso es una vulgar mentira. Entonces los números, esos volúmenes yo tengo que expresarlo en números. El pueblo no come números, pero sin embargo, por eso hago este comentario. Porque recuerdo, pero eso hace mucho, no es una expresión de ahora, de un obispo muy inteligente y muy influyente también. Y dijo eso, el pueblo no come números. Pero esas cantidades de productos que se producen en los campos, que se lo consume el pueblo, lo que vienen importados y se adquieren con recursos que se producto de la actividad económica, se expresan en números en las aduanas, pero la gente lo consume. Entonces, si se consumen esos números, hay que expresarlo y hay que decirlo. Y por eso es que, repito, destaco este homenaje que le han hecho a Valdés, porque creo que tal vez es la primera vez que veo un reconocimiento de grupos económicos del más bajo nivel. Pequeños artesanos reconocen las políticas que se están aplicando en el Banco Central. Saludo esa decisión de esta federación. Será esta Fundación Barrial para el Desarrollo Comunitario Artesanal. Eso está muy bien. Vamos a una breve pausa y regresamos con otros comentarios. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, todavía hay eco de ese fallo judicial de ayer, no hay duda, y mucha gente no sale del asombro porque era lo que decíamos nosotros ayer, es un juicio difícil de entender, primero porque se inició ese juicio de Odebrecht con muchísima gente ahí, luego se redujo prácticamente a la mitad. Y entonces la poca representatividad por los hechos cometidos, que se decía, la poca representatividad que había ahí. Porque decíamos nosotros, si hay 345 congresistas que pasaron por el Congreso en los 20 años que ha estado esa compañía haciendo operaciones ilícitas en el país, pero haciendo ilícito con el Estado, que es lo raro, porque esta es otra. Entonces, no es posible que solamente uno, de 345, uno estuviera en justicia.
Porque entonces los 92 millones de dólares que dijo la empresa que había regalado, que había dado para eso, para obtener esas ganancias o esos contratos, entonces se lo cogió uno solo. Porque ni siquiera Rondón se lo podía coger, como decían ellos, porque fue para que lo repartieran. Entonces Rondón trabajó por cero con esa gente. Es decir, Rondón no podía derivar un peso de Odebrecht. Ni tuvo contrato, ni fue llamado por esa empresa, ni firmaron nada para que esa empresa él la representara o para que él hiciera trabajo de consorciado, o trabajo de, qué sé yo, de contratista. Bueno, todo lo que se generaba de ahí es dinero ilícito. Entonces a Rondón se le ha sentenciado por lavado de activos. Pero para usted lavar activos, decíamos ayer, usted tiene que tener, un dinero tiene que estar sucio, porque entonces no es lavado. Entonces el dinero de Odebrecht no era sucio, porque quien le pagaba ese dinero era el Estado. Si al Estado le paga Odebrecht y Odebrecht de ese dinero paga para que le den obra, qué sé yo, ese dinero, bueno, no es sucio. Porque el dinero sucio no se puede lavar, ya está limpio. Bueno, entonces a Ángel Rondón le han hecho esa condena por lavado de activos y por sobornos, que es todavía lo más grave de la absurdidad de ese fallo, que es todo un desafío a la razón, como decíamos nosotros ayer. Entonces, todo el mundo ha reaccionado con asombro, abogados y no abogados, supinos ignorantes, como los que no somos abogados. Pero decía yo ayer, de fácil observación, que si yo siendo agrónomo puedo darme cuenta que ese fallo es un fallo que está trunco, que es un fallo que está flojo, porque es un fallo que va contra la razón, porque usted no lo pueden acusar de un hecho que usted, dice el juez, que usted cometió soborno, y si usted cometió soborno es porque le entregó el dinero a un sobornado. Pero si no aparece el nombre del sobornado y los que estaban en justicia de que por soborno lo descargan y lo absuelven porque no han recibido soborno, entonces ¿cómo le van a aplicar una pena de 8 años a Ángel Rondón? Dos cosas. Yo porque ya ayer hablé mucho del juicio. Pero hoy mi mente maquiaveliana, digo yo, porque habrá gente que me ve así como Fermín es un balaguerista, pero ese balaguerista trujillita, santanita, lilicita, a mí me pondrán de todos los hitos. Y por tanto, pues yo sé que entraré también en el maquiavelismo y me incluirán o me encasillarán entre los maquiavelianos. Pero yo pensando lo siguiente, aquí hay dos cosas. Primero, estos nombres, señores, estos tres nombres, Esmirna Giselle Méndez, Tania Aide Yunes Sánchez y Gisi Yomaris Naranjo Tejada. Tres juezas cuyos nombres quedarán inscritos en la balanza de la justicia dominicana. Esos tres nombres va a haber que inscribir. Porque es el fallo más absurdo que se habrá dado en toda la historia de la justicia nacional. Porque, repito, ¿cómo se acusa a una gente de un hecho tan grave como es el soborno? Y no se dice a quién se sobornó, ni con cuánto se sobornó. Entonces, eso es una absurdidad, definitivamente, en un fallo, un fallo sin desafiando la razón, esa es la verdad. Entonces, esas juezas, repito, sus nombres tendrán que ser inscritos ahí en ese fiel de la balanza de la justicia. Y yo no sé, pero hay que decir que ¿para dónde va? Porque lo que ha dejado es una duda, que ahí entra mi especulación maquiaveliana. Dos cosas. O ese fallo se hizo así ya, en forma tan, ¿cómo se puede señalar eso? Tan
en esa forma tan de farsa, tan especulativa, porque eso es lo que da nada más a la especulación, ni siquiera a la buena observación o a la buena reflexión. O sea, no se puede, nadie entra a ese terreno con fines reflexivos, porque es un fallo inentendible, inexplicable. Pero, ¿qué puede haber pasado ahí? La jueza, señores, no vamos a cargar nosotros con este expediente. Vamos a dejarle este expediente a que en apelación lo tumbe. Vamos a dar este fallo, un fallo absurdo, un fallo que esto no tiene asidero, y entonces en apelación dirán, bueno, aquí vienen estos dos condenados y desde luego es probable que apele también. Ellos dijeron que van a apelar el fallo que le han dado favorable a los otros 4. El Ministerio Público ha dicho que va a apelar. Entonces, si apela, bueno, van a volver los 6. Pero en apelación dirán, bueno, aquellos fueron descargados, aquellos 4, por los jueces. Es decir, no hubieron pruebas contundentes. Entonces, a los otros 2, ¿qué es lo que se ha juzgado aquí? No se ha juzgado por pruebas, porque usted no lo pueden condenar por sobornar a un fantasma. ¿A quién es que se ha sobornado? Un fantasma. Porque ni siquiera el nombre. Pero el fantasma tiene nombre. Hay fantasmas que tienen nombre. El fantasma de la opereta, que es el fantasma que era en las tiras cómicas, qué sé yo. Pero hay fantasmas que tienen nombre. Pero es que estos ni nombre tienen los fantasmas. Ni codinombre tampoco. Entonces, es como un fallo para que la Corte de Apelación tumbe ya y libere a esa gente de eso y diga, bueno, aquí se ha fallado por sospecha, por razones morales o por comportamiento político o presiones sociales de la calle y de la sociedad civil y qué sé yo, y los jueces han dado este fallo absurdo para que se caiga en apelación. Bueno, eso puede ser una salida. Y la jueza, como dirán, se liberan de eso. Una. La otra, bueno, complaciendo tal vez a una alegación diplomática que quería oír una condena, bueno, condenen. Aunque sea un absurdo, pero condenen. Para dejar esto zanjado con esa alegación que está metiendo presión. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo se puede hablar de justicia en un país donde se dice que se respeta, aunque hay un Estado de Derecho, democrático de derecho? Es decir, es algo que uno no sabe dónde esto va a terminar. Pero bien, no nos vamos a adelantar a poner la carreta delante de los bueyes. Habrá que esperar qué va a pasar en apelación, como esas cosas. Pero la verdad que yo creo, a pesar de que es una condena que le han hecho a Ángel Rondón y al señor Víctor Díaz Rúa, que bueno, ya eso es otra, porque él está condenado por enriquecimiento ilícito, es decir, él tendrá, no hay duda que ahí tendrá que probar que sus bienes son legales, son legítimos, pero está condenado por lavado de activos también, pero que para hacer lavado de activos tiene que haber cometido el ilícito, o qué sé yo, se tiene que haber cogido ese dinero en tal sitio. Mire, ese dinero me llegó a mí robado de aquí y estaba sucio y yo lo lavé aquí, qué sé yo no sé de eso, pero jueces y abogados que vean ese caso tendrán que analizarlo de nuevo. Pero me quiero referir a las vacunas. Ahora hay algunos legalistas que exigen que la vacuna no se puede exigir a la gente. Que el que no esté vacunado no se le puede poner traba para adquirir un empleo, para asistir a un acto masivo, a un acto público, que no puede asistir a un restaurante, al ocio de noche, nocturno, de día, qué sé yo. Bueno, ese círculo pequeño de disidentes o de protestantes, yo les respondería, no, nosotros no vamos a poner ni inspectores ni porteros en los lugares públicos. Lo que vamos a poner es cancerberos, es lo que tenemos que poner, caras adustas.
Esos tipos severos y autoritarios, eso es lo que necesitamos poner para que exijan la vacuna. A todo este grupo de ignorantes que jugando con la salud del pueblo y con la garantía que dan las vacunas, porque incluso la inversión que se ha hecho en vacunas, entonces lo vamos a poner en riesgo porque miles de dominicanos medalaganarios dicen que no se van a vacunar. Entonces vamos a decir, no vamos a salir con una pistola a vacunarlo y a ponerle una pistola en la sien para que se vacunen. Bien. Ahora, si usted no se quiere vacunar, hay métodos para que entonces usted no pueda asistir a buscar un empleo, o si está en el empleo lo despiden. Ahora usted va y somete en el Tribunal Constitucional, van a someter al patrono. Bien. Pero usted sabe que no va a conseguir un empleo más en ningún lado, porque ningún patrono le va a dar empleo a una persona que haya sometido a un patrón por una situación como esta. Entonces lo que necesitamos es cancerberos. Ahora, hay que ver la discriminación, si es que hay discriminación, porque entonces era lo que nosotros decíamos. Turistas. Veo que Salud Pública ha explicado que los turistas tienen que salir con tarjeta de vacunado si salen fuera del recinto hotelero. Mientras están en el recinto hotelero, pueden llegar sin tener que presentar su registro de vacunación. Pero y los turistas se quedan todos dentro tendrán que salir. Vamos a ver si es verdad que los operadores turísticos van a hacer eso. Pero se ve a la franca discriminatorio. También el caso de los haitianos. Que me digan a mí, Salud Pública, si es verdad que los haitianos están vacunados. ¿Qué va a pasar con 10 haitianos? Cuando los 10 haitianos lleguen y no puedan montarse en una onza o en el metro, ¿qué va a pasar con esa gente? Esa gente se va a rebelar, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una autoridad que mande al orden. Pero esa gente hay que recogerlo y mandarlo para su país. Porque si usted es un ilegal, indocumentado en un país que no es el suyo, y usted comete un acto de vandalismo, de lo que fuera, o de fuerza contra la fuerza pública, usted es deportable. Y no hay que buscarle una azafata para deportar. Entonces, los haitianos que se han resistido a la vacunación o no lo han querido vacunar. Pero yo no he oído protesta de los pro haitianos, ni de las ONG que los defienden, diciendo que el gobierno ni la autoridad nacional le ha negado la vacunación. Si ellos no van a los centros de vacunación y no se vacunan es porque ellos no han querido. Pero vacunas ha habido de más y le ofrecimos 500,000 de vacunas y la rechazaron. Entonces, ese país o esos nacionales, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Porque Salud Pública no ha dicho nada. Ah, los turistas, pero es que estos son extranjeros. No son turistas, pero son extranjeros ilegales e indocumentados. ¿Qué va a pasar con esa gente? Y hasta ahora no tenemos registro de que esa gente se ha vacunado aquí. Entonces, sería muy duro exigirle una tarjeta de vacunación a un dominicano y que a los haitianos no se les exija la tarjeta de vacunación. Ah, porque ellos no tienen papeles. Y entonces, ¿por qué lo tenemos aquí? O sea, esas cosas tienen que estar bien claras, porque nadie va a aceptar que lo discriminen aquí. Usted se imagina un dominicano que no se le permita montar en un autobús y que el haitiano alegue que él no tiene papel y que no está vacunado, pero que él no tiene papel y que como él no tiene papeles no lo han querido vacunar y se monte en la guagua y dejen al dominicano. ¿Qué va a pasar? Entonces, Salud Pública tiene que hablar claro de esas cosas. Entiendo yo. Y Haití, que sigue con sus problemas serísimos, Estados Unidos ya más preocupado, dice que lo va a despachar para Centroamérica o para Suramérica, ojalá le mande a Argentina 1 millón. Y a Francia, que le mande a la Guyana, que le mande otro 1 millón a la Guyana, a la Guayana francesa, que está en Suramérica. Y Argentina tiene 4 millones de kilómetros cuadrados y el Papa aboga por los migrantes, pues mándemele 1 millón de haitianos allí, que son bien acogidos. Haití cabe entero en Brasil, porque ahí hay 110 o 140 millones de personas negras nigérimas, que caben muy bien los haitianos allá también. Entonces, y en Estados Unidos hay 40 o 50 millones de negros que caben muy bien también los americanos, recibiendo también 1 millón de haitianos. O en Liberia
Allí le ofrecieron espacio a los haitianos y en Senegal. África todavía está vacía prácticamente, esos países enormes. O Estados Unidos, a los que deporte Haití, toda esta gente, y lo que nosotros entonces tengamos que deportar también a Haití, Estados Unidos y las potencias que quieren ayudar a Haití, bueno, ustedes le van a dar dinero a Haití para que esa gente siembren árboles en Haití, preparen viveros, si ellos no lo pueden preparar, que lo preparemos nosotros los viveros, que nos den el dinero y le preparamos los viveros y le mandamos su mata para que los haitianos la siembren y que pongan los haitianos a sembrar palos en Haití y que lo pague Estados Unidos y lo paguen los países ricos, los grandes o a los que le están afectando estas masivas migraciones haitianas, que ya ahora se están dando cuenta los grandes que República Dominicana tenía razón cuando advirtió con tiempo que ese derrame venía y fue advertido por la República Dominicana desde el año 1936. Se le advirtió a Estados Unidos porque Estados Unidos, su presidente Roosevelt, junto con Lázaro Cárdenas y el presidente de Cuba de la época, en 1937, 38, se firmó ese contrato en Washington y ya República Dominicana, Trujillo le había advertido cuáles eran los problemas que había con ese país. Y ya en el año 1949, es decir, 10 años después, Naciones Unidas ya había declarado que Haití era inviable. Entonces, nadie puede alegar ignorancia, y menos los Estados Unidos que están muy cerca de Haití. Y República Dominicana tiene años abogando para que se atendiera a Haití, porque Haití no era ya un peligro solamente para nosotros, sino para toda América. Ahora es que nos estamos dando cuenta de que ese derrame, esa inundación haitiana, ya está afectando no solo a la República Dominicana, que todo el mundo sabe cuál ha sido la invasión que se nos ha hecho a nosotros de ese nacional haitiano. Entonces Estados Unidos ahora tendrá esa política de mandar a Sudamérica, yo no sé con qué derecho, a menos que Estados Unidos asuma que si salieron de Chile, ellos lo van a devolver para Chile. O si cruzaron por Panamá, lo van a devolver a Panamá, o a Colombia, o a México. Argentina parece que está libre, o se lo mandarán a Brasil porque pasan por Brasil también. Entonces Estados Unidos arbitrariamente dirá, mándalo a Uruguay. Y entonces, interesante política migratoria. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Nuestras máximas autoridades del gobierno, es decir, el presidente y la vicepresidenta, que son dos jóvenes bien intencionados, gente
con buenos deseos, de que el país progrese y que el país camine hacia adelante y que las cosas se hagan bien y que se hagan bien, libre de advertencia por corrupción o corruptela y deficiencia del mismo funcionariado. Pero es que las cosas no son así. ¿Por qué? Porque es que ya en 13 meses se ha demostrado que el funcionariado no anda bien, que no anda a las mismas velocidades, que el gobierno anda en varias velocidades. Y hay mucha preocupación con eso. Y entonces, como se está gobernando con esos amplios deseos, pero esos deseos le ciegan, porque que se están ofreciendo cosas que uno piensa que no se está pensando, que no hay reflexión. Y yo vi estas declaraciones, por ejemplo, de Raquel, la vicepresidenta. Raquel es una persona excelente, una funcionaria que se honra el Estado y el gobierno nacional en que ella sirva al sector público. Pues ella todo el tiempo ha estado en el sector privado. Y Raquel ha hecho unas declaraciones en un seminario, parece, de agua. Vamos a ver de qué era el seminario. Raquel, tercer Congreso Nacional e Internacional de Ecología y Minería, que finaliza en la Universidad Católica Santo Domingo. Gobierno construirá 5 presas en el país, dijo la vicepresidenta. Raquel dijo que 3 de esas presas estarán en los ríos Jaina, Artibonito y Yuna. Las otras en Don Juan y Las Placetas. Señores, el gobierno tiene que... no es un irrespeto, pero es que esas cosas, señores, cuando se hizo un seminario de agua, el gobierno se comprometió, sí, vamos a resolver el problema, 8.500 millones de dólares. Pero ¿y de dónde que va a salir todo este dinero? Ni tiempo para... ¿Cómo se va a construir 5 represas? Entonces, usted sabe lo que era Balaguer en este país. Y a Balaguer le daba brega terminar una represa en un periodo, una. Claro, Joaquín Balaguer era con el ahorro interno que hacía sus obras. Esos 8.500 millones de dólares, eso es préstamo. Eso es préstamo para el país. Entonces, cuando uno ve estas cosas, y todos estos anuncios, y más promesas, señores, tenemos que ser prudentes, porque que no somos eunucos los dominicanos. Yo, en esto, como se dice, yo entiendo la nobleza en las convicciones de Raquel, porque yo conozco bien a Raquel, la nobleza de esas convicciones de ella. Pero en el gobierno se está actuando como si nos fiásemos, o que tuviéramos que fiarnos nosotros los dominicanos, de que el gobierno cree en la fortuna y en que Dios van a resolver los problemas que ellos están anunciando. Y les ciega ese deseo de hacernos ver que nos fiásemos o que nos fiemos de que la fortuna y Dios están de parte de las autoridades gubernamentales y se van a resolver las cosas por vía de la fortuna o por vía de Dios. Señores, Dios nos da la inteligencia, nos da esa herramienta para que actuemos, para que mejoremos, para que trabajemos para beneficio de todos los seres humanos. Pero Dios no es que va a hacer la obra. Dios la puede cuidar, la obra, y ayudar a que se pueda hacer rápido. Porque las condiciones climáticas, la naturaleza, etcétera, etcétera. La salud de los trabajadores, de los que van a estar al frente de la obra, esos son actos de Dios. Bien, que no van a venir cosas malas, terremotos o inundaciones o ciclones, qué sé yo, cosas que puedan ser actos de la naturaleza que puedan afectar la obra. Dios la va a cuidar. Pero la obra tenemos que hacerla nosotros, los humanos, los dominicanos, y esas cosas son palabras mayores.
Entonces yo creo que no se pueden seguir festinando estas cosas. Los ejecutivos del gobierno con eso no crean confianza. Lo que van a crear es un mar de desconfianza. Porque el pueblo no se va a fiar de ellos, ni de su palabra. Se le va a caer su palabra se va a devaluar. Hablar de esas cosas con esa firmeza. Bueno, vamos a resolver el problema del agua en este país. Vamos a construir 5 presas. Problema de agua en República Dominicana. Para contribuir con la solución del agua en el país, el gobierno contempla la construcción, por lo menos contempla, ahí está esa acción del verbo contemplar, la construcción de presas en los ríos Jaina, Artibonito y Yuna, así como las presas Don Juan y las Placetas. Pero ustedes saben la tamaña responsabilidad que es. Entonces nosotros no podemos aceptar o fiarnos de que el gobierno esté apostando, como se dice, apostando a la fortuna y a Dios para que estas cosas se hagan. Y ustedes saben las promesas de obra que han hecho tanto el presidente como la vicepresidenta y todo el gobierno. Sin prioridades hacen cosas que ayer señalábamos, ese caso de las cañadas y eso. Cuando hay cosas, por ejemplo, como el Centro de Rehabilitación Regional de Barahona, para darle servicio a todas las comunidades del sur largo. Eso es como si aquel acueducto del suroeste, múltiple, si en vez de ese acueducto se hubiera hecho, bueno, vamos a hacerle un estadio de béisbol a Barahona, para que la gente, un estadio súper moderno de béisbol en Barahona. ¿Ustedes creen que eso hubiera sido una buena y aceptada decisión de cualquier gobierno que lo hiciera? No. O a Asua. Yo recuerdo en un seminario que hubo en Boca Chica, creo que fue un seminario de Naciones Unidas. Y entonces yo me acuerdo que fuimos, representando al reformismo, fuimos Roberto Martínez Villanueva, no sé dónde está Roberto, pero Roberto es un gran técnico y es un gran militante del Partido Reformista. Y yo fui también acompañando a Roberto, yo me acuerdo, fuimos a Boca Chica a ese seminario. Y entonces en ese seminario la gente de Naciones Unidas, del proyecto del PNUD, señalaban las necesidades que tenían de fomentar la educación en los pueblos. Entonces yo me paré y dije que era una idea muy bonita, pero que había que pensar también en que los pueblos tienen hambre, que si teníamos que atender primero el estómago o teníamos que atender primero el cerebro. En un país con una deuda social como el que teníamos. Entonces que nuestro presidente Joaquín Balaguer decidió hacer en Asua el canal Yaque del Sur Asua con 6 ramales y preparar a Asua para que la gente produjera dinero, produjera comida, ingresos y mejorara su calidad de vida. Pero que íbamos a dar por perdida la generación de trabajadores. La íbamos a dar por perdida porque no podíamos poner tiempo para enseñar a esa gente, para darle educación, pero que le garantizábamos a los hijos de esos parceleros analfabetos, le garantizábamos que con ese ingreso los hijos por lo menos iban a salir a camino. Y que yo entendía que el gobierno Balaguer entendió también que era mejor sacrificar esa generación de padres y hacerlos buenos productores, aunque se quedaran con una limitación alfabética, y entonces salvar a los hijos. Y por eso se hizo aquello para alimentar la población y para que ellos comieran mejor y el pueblo tuviera mejor. Era más obvio entonces que en vez de hacer escuelas más grandes o que hacer una buena biblioteca en Asua, era mejor hacer el canal Yaque del Sur Asua. Y al final, la gente del PNUD tuvieron que darme la razón. Porque explíqueme usted, ¿vamos a llenar a Asua de bibliotecas? ¿O le llenamos de canales y de ramales del canal mayor Yaque del Sur Asua? ¿Y qué ha pasado en Asua?
Los primeros parceleros, lamentablemente, se quedaron como parceleros. Pero los hijos de los parceleros, yo he citado aquí, señores, vicerrector de la UAS, un hijo de un parcelero de Pedro Corto, se graduó de ingeniero. Después que ese parcelero levantó dinero allí en su pueblo, en su campo, tenía ingreso para mandar a su hijo a estudiar a la UAS. Y ese muchacho se graduó de ingeniero y terminó siendo vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hijo de un parcelero de Reforma Agraria. Entonces, el proceso era un proceso de prioridades y un proceso de realidades. La realidad era que había que salvar de hambre y generar ingresos para que los hijos de esos ya afectados por la exclusión social, si cabe, salvar las generaciones siguientes. ¿Y cuántas generaciones se han salvado después de ese yaque del Surazua, que el 18 de abril del año 1978, allá en Villarpando, Joaquín Balaguer inauguró ese magnífico, esa soberbia obra hidráulica que hoy irriga las feracísimas tierras azuanas? Les invito a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Terrible el consumo, temible su legalización. La marihuana. Son dos taras en todo caso. Vean la respuesta también del doctor Marino Vinicio Castillo, que debe ser muy interesante también en esta semana. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.